Buenos días, ¿cómo están todos? Este es Home Restoration Ministries y el pastor Jesús Moreno con ustedes para saludarles, bendecirlos en este día. Y les quiero comentar, la semana pasada tuvimos un poquito de fallas en algo del video ahí, ¿verdad? Una falla técnica, pero pues gracias a Dios, hoy vamos a continuar con lo de el terreno de la mente y quiero compartir acerca de, es que es un ataque tremendo, es una problemática que hay de los ataques del enemigo en nuestra mente, cómo nos engaña, cómo nos hace pasivos, cómo produce problemas. Y vamos a ver las consecuencias y la solución de todo esto, ¿verdad? Por eso no lo puedo terminar en una sola eh, exposición, sino tiene que ser en varias clases. Es un poquito complicado el terreno de la mente de las personas, ¿no? No es psicología, es en el espíritu, ¿verdad? Porque el ser humano es espíritu, alma y cuerpo. Y yo quiero decirte que pues a veces es difícil entender todo esto, es complicado porque cada persona es un mundo, cada mente es un mundo pues la verdad es un poco problemático, ¿verdad? Todo esto. Pero antes yo quiero orar, vamos a ponerlo en las manos de Dios Padre. Te damos muchas gracias, Dios, en esta mañana. Te alabamos, te bendecimos y te adoramos, Señor. Queremos poner en tus manos nuestra vida, Padre. Háblanos, Señor, a nuestro corazón. Limpia nuestra mente, Padre. Sana nuestra mente, que podamos tener la mente de Cristo. Yo te suplico, Señor, que tú nos guíes, Señor, que tú nos hables, que tú nos ministres, que no sea el hombre, que nos ayudes, Dios mío, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, la semana pasada estábamos viendo acerca de la batalla en los pensamientos. Es un área tremenda de batalla, ¿verdad? Que tenemos. Recuerden que la mente está en el alma, no está en el cerebro. El cerebro es una computadora que Dios usa para que podamos controlar todo nuestro cuerpo, ¿verdad? Pero la realidad de la mente está en nuestra alma, que es mente, voluntad y emociones. Y necesitamos entender qué es lo que sucede en nuestra alma, ¿no? O sea, el hecho de que te mueras no quiere decir que dejes de seguir pensando algo, ¿no? Porque el alma no puede morir, ¿verdad? Ni el espíritu. Entonces es importante que comprendamos esto para que nuestra mente se limpie y podamos tener una buena calidad de vida. Acuérdense de las mentiras del diablo que estuvimos hablando, la mente carnal, la mente pasiva. Yo quiero hablarte un poquito más acerca de la mente, del engaño de la mente. Acuérdense, engaño es mitad verdad y mitad mentira, ¿verdad? El diablo te puede seducir con mitad verdad y mitad mentira. Tenemos que llegar a la verdad. Dios es el camino, Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Entonces la estrategia de Satanás es el engaño y la pasividad, dos cosas que ocurren en la mente. Acuérdate que la mente es como un contenedor que lleva mercancía y puede estar lleno de muchas cosas, de basura o de cosas buenas, de cosas malas, ¿verdad? Pero entonces tenemos que entender que nuestra mente es un receptáculo de ideas y de pensamientos, muchas que vienen de Dios, otras vienen del enemigo y otras pues las generamos nosotros mismos, ¿verdad? Entonces vamos a ver también cómo hay un engaño, cómo es el engaño, ¿verdad? El engaño es a veces un espíritu fanático, que es una señal segura de engaño, ¿verdad? Un espíritu fanático es que tiene una inclinación así profunda sobre algo que puede ser verdad o no verdad, ¿verdad? No es la vida del espíritu, sino es un pensamiento fanático. Por ejemplo, es el caso de las sectas, y no quiero hablar mucho de eso, pero sí lo voy a tener que mencionar, lo de las sectas, porque ese es un espíritu fanático, ¿verdad? Iglesias que se han derivado del cristianismo y que se han convertido en sectas precisamente por pensamientos engañados del diablo que ha querido desviar la verdad de la palabra de Dios para llevarla, ¿cómo se llama?, a un engaño a las personas, ¿verdad? Y tergiversar la palabra de Dios. Y muchas de esas son como sectas, los mormones, los testigos de Jehová,
los adventistas del séptimo día, la popular que se desvió también, sectas pseudocristianas, Nueva Era, Luz del Mundo, ¿verdad? El espiritualismo mariano trinitario, todas esas cosas son unas derivaciones, ¿verdad? Que hicieron que muchas personas estén desviadas ahorita. Entonces, un espíritu fanático, el cual viene del enemigo, que es entusiasta, con energía, pero que está cerrado a la razón, ¿verdad? Es dogmático, inquisitivo, duro, convencido de sí mismo. Tales personas no están dispuestas a escuchar ni dialogar con la palabra de Dios, sino que están en lo que les dijeron, en lo que piensan, en lugar de poder ser guiados por el Espíritu Santo, porque dicen que están oyendo una enseñanza que es de Dios, ¿verdad? Y obviamente pues no lo es, ¿no? Hay muchos malos conceptos de la verdad. Una mente engañada es un problema tremendo que tiene que ver un poquito con la desviación de las sectas, ¿verdad? Entonces esas gentes no están dispuestas a escuchar nada, que ellos dicen que escuchan la verdad de Dios, ¿verdad? Que ellos están oyendo la verdad de Dios. El cristianismo no es una religión, sino es una relación personal con Dios. Y tenemos que aprender a oír, escuchar la voz de Dios realmente, no la voz del enemigo. No sé cuántas veces tú estás escuchando la voz del diablo, o yo, ¿verdad? Pero dices, yo soy cristiano, ¿cómo vas a estar escuchando la voz del diablo? Claro que tú oyes la voz del diablo, como te estaba diciendo en el pasado mensaje, Jesús le estaba hablando el diablo ahí, que no te hable a ti, ¿verdad? La cosa es que tú puedas discernir el engaño, la mentira, de eso se trata todo esto, y puedas conocer la verdad, porque la verdad te va a hacer libre. Hay un montón de confusión en este tiempo, ¿verdad? Y, por ejemplo, hay muchos engaños aún en la Biblia. Hay quienes dicen, yo tengo la mente de Cristo, ¿verdad? Y entonces el engaño, yo no tengo mi mente, sino tengo la mente de Cristo. No, espérate, tú tienes tu mente, ¿verdad? Pero tiene que estarse formando la mente de Cristo en ti. Mira, ahí en 1 Corintios 2:16, mira, busca 1 Corintios 2:16. 1 Corintios 2:16 dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Pero no quiere decir que automáticamente cuando tú recibes a Jesús tienes la mente de Cristo. ¿Me comprendes? Estamos en un proceso en nuestra alma, que es el proceso de santificación, el cual nos va a llevar a que podamos tener la mente de Cristo, pensar como Cristo todo el tiempo, 100% del tiempo. Y ahí es donde entra el grave problema del engaño del enemigo en nosotros todavía, ¿verdad? Porque podemos leer la Biblia, yo he leído la Biblia muchas veces completa, pero eso no quiere decir que todavía yo tengo todo eso dentro de mí en mi pensamiento, me falla mucho, ¿verdad? Pero entonces yo tengo que estar metiendo la palabra adecuada en el lugar adecuado, ¿verdad? Es como si tienes que cambiar la pieza de un coche, tienes que poner la pieza adecuada para que arranque o para que camine. Entonces, esto es muy importante, tenemos que comprender esto, ¿verdad? Al tener la mente de Cristo es lo que quisiera Jesucristo, lo que quiere Dios, y Pablo lo está comentando. Pero todo esto es un proceso, yo lo entiendo como un proceso en el que vamos cambiando nuestro tipo de pensamiento y vamos creciendo, ¿verdad? Entonces un engaño puede ser que yo tengo la mente de Cristo, ¿verdad? Pero yo no tengo mi propia mente, más bien mi mente tiene que estar en conexión con la mente de Cristo, pensar del mismo modo que Él, y eso hay que pedirle todos los días, ¿verdad? Entonces, y otro engaño que puede haber en muchas personas es que yo estoy guiado por el Espíritu Santo, así que yo no necesito mi mente. ¿Para qué voy a usar mi pensamiento y mi mente, verdad? Y la verdad es que Dios, a través de mi espíritu y de mi mente, está sintonizado con el Espíritu Santo, de tal forma que yo puedo entender lo que el Espíritu Santo está diciendo. El malentendido es que yo ya no hago nada y que el Espíritu lo hace todo.
Eso es espiritismo, olvídate, ¿no? El Espíritu Santo es caballero y el Espíritu Santo te guía, pero usa tu mente y te pone información para que tú la hagas, ¿verdad? Dios habla a través de mi espíritu y mi mente, mi pensamiento tiene que estar sintonizado con mi espíritu, que es donde vive Jesucristo, para entender lo que Dios dice y decodificarlo, ¿me entiendes? Que pueda entender, porque a veces Dios habla por medio de símbolos, puedes ver una visión, puedes ver algo y tú puedes estar viendo, Dios te está dando una información y tú tienes que decodificarlo. Y también tú tienes que saber y entender cuándo es Dios o cuándo es el diablo, ¿verdad? Esa es la gran lucha que tenemos. He tenido mucho obstáculo para enseñar todo esto. Cuando enseño otras cosas es más fácil, pero esto ha tenido una lucha porque yo creo que el diablo ataca muchísimo a la mente de las personas y produce confusión y engaño, ¿verdad? Dios puede hablar a través de impresiones, imágenes, a través de la Biblia, puede hablarnos por profecía, puede hablarnos a través de otras personas inclusive, ¿verdad? Entonces, pero yo necesito usar mi mente que esté sana, ¿verdad? Para poder decodificar lo que Dios dice. Te vuelvo a repetir, esto es muy importante, ¿verdad? Y algo muy importante en todo esto es que una verdad no puesta en balance, en un propio balance con otras verdades en la Biblia, se puede convertir en un error. Yo no puedo tomar un texto del contexto para hacer un pretexto. Muchas sectas, por cosas erróneas, toman un texto del contexto, lo sacan y hacen una doctrina de eso. Tú no puedes hacer eso. Tú tienes que usar toda la Biblia, toda está interconectada. Tú tienes que aprender a conectarte. Por eso si tú no lees la Biblia, estás en un gran riesgo. Tienes que leer toda la Biblia constantemente, ¿verdad? Para que pongas una verdad que esté en balance con las demás. Mira, vamos a ver ahí unas escrituras. Lucas 14. Lo que te estoy diciendo es muy importante para que nadie te desvíe, ¿verdad? Lucas 14, versículo 26. Mira, por ejemplo, este es un ejemplo de lo que puede pasar, fíjate, ¿eh? Por una confusión de una mala escritura, es un ejemplo, ¿verdad? Y vamos a ver la verdad. Parece que la Biblia se contradice, pero no se está contradiciendo. Mira, ve lo que dice Lucas 14, 26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. En otras palabras, aquí diría, tú tienes que odiar, aborrecer a tu padre, a tu madre, a tu mujer, a tus hijos, a tus hermanos, hermanas y aún también tu propia vida, porque entonces no te conviertes en discípulo de Cristo. Eso es un error. Eso lo está hablando Jesucristo en otro contexto, de decir que hay que seguirle. Pero ahora sí vemos Lucas 18, adelantito, mira, busca Lucas 18 y tú vas a ver otro versículo. Lucas 18, 20 dice, los mandamientos sabes, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, ¿verdad? Ahí tienes que honrar a tu padre y a tu madre y amarlos, ¿verdad? No quiere decir que los tienes que dejar botados, tirados. Y hay otro versículo que habla acerca del Corbán, que es lo que es dedicado al Señor, y en este contexto está diciendo, ¿verdad? No es que yo tengo que llevar mi ofrenda a Dios. Dice, si tú ves que tu madre y tu padre tienen necesidad, ve primero con tu madre y satisface la necesidad de tu madre y luego vienes ¿cómo se llama? A presentar tu ofrenda. Fíjate, entonces está contradictorio. Entonces Jesús se contradice. No, simplemente hay un balance en esto.
El balance que yo he encontrado y he enseñado por años, ni irte a la derecha ni a la izquierda, Dios te quiere mantener en el camino central. Si te estás yendo a la izquierda, hay que aplicar el del otro lado para que te centres. Si te estás yendo para acá, hay que aplicar el del otro lado. Si por ejemplo tú dices, pues no me importa mi madre, ni mi padre, ni mis hermanos, yo quiero seguir a Dios, te dice, no, porque tú amarás a tu próximo que es tu esposa y tus hijos, y ese pensamiento correcto, amarlos a ellos siempre. Pero si estás amándolos a ellos y no quieres amar a Dios, entonces tienes que alejarte un poquito de tu esposa y tus hijos para amar a Dios, ¿me entiendes? Sobre todas las cosas, y te estableces en el centro. Lo que te estoy enseñando a ti es andar en un camino recto, centrado, ¿verdad? Y ni te vayas a la derecha, a la izquierda. Es como cuando vas manejando y te quedas dormido, te puedes ir a la derecha o a la izquierda, ¿verdad? Manejando. Ya le pasó a un amigo de nosotros que se quedó dormido manejando un camión, ¿verdad? Y se empezó a ir contra la barra de contención de la carretera, ¿verdad? Gracias a Dios que lo cuidó y se despertó. Pero si una vez te quedas dormido en un lado para otro, te vas a desviar. Por eso tu mente tiene que estar centrada en Cristo y en lo que Él dice. Entonces, la palabra de Dios te ayuda a centrarte. Si te vas para la derecha, te mete a la izquierda. Si estás yéndote a la izquierda, te mete a la derecha. Total, y que andes en el centro. Esa es una verdad. Para que podamos llegar, tenemos que caminar rectamente en el camino correcto. Ni a la derecha ni a la izquierda, ¿verdad? Entonces, una mente que está cerrada es tremendamente peligrosa, porque hay fanatismo en eso, ¿verdad? Una mente fanática no razona las cosas y puede provocar problemas graves, ¿verdad? Una mente cerrada dice, yo tengo toda la información correcta, no hay nada más que yo pueda aprender. Un signo de que estás engañado es que ya no aprendes más. Ya lo sabes todo. A veces una mente que está enseñada y está cerrada, lo tengo todo, ¿verdad? Entonces, la verdad permanece en la oscuridad hasta que la luz penetra y la ignorancia se sale, porque la ignorancia trae engaño. Hay también una mente engañada, una mente puede estar engañada acerca de Dios, engañada de quién es Dios o la persona. Mira, muchos tratan, por eso te digo, son varias clases. Hay un engaño de creer que Dios es como una persona como nosotros, como un hombre. No. Es como si tú compararas una hormiga como un ser humano, así de diferente o más. No puedes decir que es lo mismo un ser humano que una hormiga. No puedes comparar lo mismo que es Dios con un ser humano. Un ser humano, pues, es creado por Dios, ¿verdad? A la imagen y semejanza de Dios sin la caída, ¿verdad? Cuando estamos caídos, que estamos viviendo sin Dios, nos parecemos más al diablo. Cuando nacemos de nuevo, nos arrepentimos, recibimos a Jesús en nuestro corazón, nos empezamos a parecer otra vez al Padre, en nuestro espíritu y en nuestra alma. La lucha tremenda que tenemos en nuestra mente. Si tú puedes capitalizar esto y entenderlo, tú vas a saber qué es lo que está pasando dentro de ti y qué hacer, ¿verdad? Entonces, ¿quién es Dios? ¿Verdad? ¿Qué engaño hay acerca de Dios? Si yo le preguntara a un grupo de personas, a cada uno de ustedes, ¿qué piensa? ¿Cómo es Dios o quién es Dios? Me daría una respuesta diferente. Para que veas cómo es el engaño, un día hice un experimento con un grupo de personas que le estaba predicando y les pregunté, ¿qué significa rojo? Entonces cada uno me dio una versión diferente. ¿Cómo ves? Rojo, me dijo, pues alguien me dijo una rosa. Otro me dijo, la sangre es roja. Otro me dijo, el fuego es rojo. Otro me dijo, pues es un corazón, ¿verdad? El amor, ¿verdad? Y cada uno me daba una versión diferente. Y todos eran cristianos, como ven. ¿Eso qué pasa? Que cada quien interpreta a Dios desde su punto de vista. ¿Nunca has pensado en eso? Uno predica y alguien recibe la información de diferente modo, de acuerdo a cómo está dentro, de acuerdo a cómo está su mente. ¿Me comprende qué difícil es esto a veces? Que podamos llegar a la unidad, como dice, a la unidad en el conocimiento de Cristo, a que todos pensemos igual.
Mira, queremos avivamiento, queremos un avivamiento bien grande, pero en el libro de los Hechos algo tenían en común todos los que estaban ahí en el aposento alto. Todos ellos tenían un concepto de Jesucristo y del Espíritu Santo unificados. Todos ellos eran un alma y un corazón. Y conocían un alma, mente, voluntad y emoción, estaban puestos en lo mismo, creían en lo mismo, tenían el mismo concepto y vino el Espíritu Santo y los tocó. Queremos ser avivados en el Espíritu Santo, pero tenemos un concepto erróneo de Dios muchas veces. Entonces, por eso te estoy hablando de esto. Entonces, hay un engaño en las mentes, ¿verdad? Y déjame decirte, por ejemplo, ¿cómo es Dios? Para unos Dios es muy duro, que está con un garrote, te portas mal y ¡pum! Y te suena. ¿Estás bien? Y te sonríe. Te portas mal y ¡pum! Te suena. Bueno, Dios no es así, es un mal concepto de Dios. Ese es un sentimiento humano y caído, ¿verdad? Premio, castigo, premio, castigo. Ese es un error, ¿verdad? Dios no es así. Dios es un Dios de amor, recto, bueno, bondadoso, misericordioso, justo y verdadero. ¿Sí? Va a venir a juzgar a la tierra. Y hace bien. Ya les dio chance 2000 años, ¿verdad? Hay otros que dicen Dios es todo amor. Que no importa lo que hagas, no hay problema. Adulteres, tomes, robes, ya recibiste a Jesucristo, una vez salvo, siempre salvo. Perdóname, pero no es así. Ese es otro error de concepto de Dios en nuestra mente y el diablo lo aprovecha. Tú síguele. No, mira, Dios te ama, estás en la gracia, no estás en la desgracia. Así que acuéstate con esa mujer. Tienes derecho, ya tienes a Cristo en tu corazón. Oye, alguien que tiene a Cristo en su corazón y está cambiando su mente y quiere tener la mente de Cristo, no hace esas cosas, ¿verdad? Entonces, otro dicen que Dios es inflexible, es su concepto, ¿no? Porque ellos son inflexibles, dice, yo conozco muchos líderes, algunos líderes de México que son inflexibles, tratan a sus congregaciones así con un látigo y me ponen las sillas parejas y ¿sabes qué? Y si te portas mal te siento 3 años para que se te quite. Inflexible, porque creen que Dios es inflexible, pero Dios no es inflexible, sino como perdonó a la mujer que llevaron ahí a que la apedrearan, se la llevaron delante de él, ¿verdad? Y él la perdonó, porque Dios es hasta cierto punto flexible si tú te arrepientes. Él cambia también su corazón hacia ti. Unos dicen que Dios es legalista. El que es legalista es el diablo, ¿sabías? El diablo es legal y se aprovecha para tomar parte de una persona por medio de métodos legales. ¿No? Tú le abres una puerta al diablo por una cosa que hagas y tiene un derecho legal de meterse a tu vida. ¿Me comprendes? Entonces, dice, Dios es guerrero, varón de guerra. Sí, Dios es varón de guerra, pero también es Dios de amor, de compasión. ¿Entiendes? Y si no entendemos bien todos estos conceptos, podemos tener un engaño en nuestra mente de cómo es Dios. Por eso te pido, te ruego que leas la Biblia y que le preguntes a Dios, Señor, ¿cómo eres tú? Quiero conocerte más, quiero que mi mente sea como tu mente. Óralo, quiero que tu mente sea en mi mente, quiero pensar como tú piensas. Y te vas a dar cuenta, así es el único modo en que vas a conocer a Dios, ¿verdad? Vas a empezar a llorar por las personas, te va a dar ternura a las personas, hasta los animalitos, ¿sí? Te vas a poner contra la maldad, vas a poder discernir entre el bien y el mal, ¿verdad? Si tú no le pides a Dios eso, pues va a ser muy difícil, ¿verdad? Entonces, algunos piensan que Dios es como algo inalcanzable. Por eso, fíjate, yo hablaba con personas y me decían, pues es que tú estás loco, ¿cómo que hablas con Dios? Pues yo sí hablo con Dios porque Dios es un Dios de comunicación, Él está al alcance, no es inalcanzable. Para ellos conocen un Dios inalcanzable, que no pueden comunicarse con Él, que Él está ahí nada más, ¿verdad? Sentado en el trono y pues quién sabe qué puedo hablar con Él. Yo sí puedo hablar con Él y Él habla conmigo constantemente. Me dice, aquí estoy, no tengas miedo. Está ahí, Él ahí cerca, ¿no? Alguien piensa
no se puede alcanzar a Dios, por eso no creen que puedan nacer de nuevo ni tener una relación personal con Dios, y por eso practican una religión para quedar bien con Dios, que eso no sirve para nada, la religión no sirve para nada. Lo que sirve es una relación personal con Dios a través de Jesucristo, ¿verdad? Y eso no tiene que ver con religión, el cristianismo no es una religión, es una cuestión de relación personal con Dios, ¿verdad? Ahora, el diablo también nos engaña con engaño de nosotros mismos. ¿Quién eres tú? ¿Verdad? Y viene el diablo y te engaña y te dice, mira, ¿ves todo lo que has hecho? ¿Sí? No, pero yo ya me arrepentí. Y empieza a conversar con el diablo, ¿no? Yo ya me arrepentí, ya recibí a Jesús y todo. Pues mira las cosas que haces. ¿A poco tú no te enojas todavía? ¿Eh? ¿Todavía no haces cosas extrañas todavía? Pero tú un día tomaste una decisión, le dijiste, Señor, me arrepiento, quiero seguirte, Jesús. Quiero que vengas a mi corazón. Yo abro la puerta y te recibo como mi Señor y mi Salvador. Yo recibí esa invitación hace años y mi vida empezó a cambiar. Bueno, dejé de decir malas palabras de repente, un cambio rápido, pero otro me ha costado mucho trabajo, amados. El enemigo ha atacado mi mente, como ataca la tuya. Y si no meto la palabra de Dios, si la creo esa palabra de Dios en mi corazón, el enemigo me sigue atacando. Yo no sé cuánto tiempo te ha traído así. Temores, angustias, menosprecio, rechazo, pobreza, tristeza, depresión. ¿Qué más cosas te puedo decir, verdad? Entonces, hay gente que se engaña a sí mismo. Yo conozco hermanos cristianos que son valiosísimos, tienen una capacidad y yo veo las cosas que hacen las cosas bien bonitas y bien a todo dar y el diablo dice, tú eres una basura. Y se lo creen. Tienen su mente engañada creyendo que ellos no van a pasar del corredor y que son macetas, ¿verdad? Y otros que hay iglesias, he oído en iglesias, gusanos de Jacob. Un cristiano no es un gusano. Un cristiano es un hijo de Dios, amigo de Jesucristo. Dice, yo ya no os llamaré más que amigos, ¿verdad? Ya no son siervos, ahora son amigos. Tenemos que entender que somos amigos de Jesús, amigos de Dios. Tienes que saber que Cristo en ti, la esperanza de gloria. Y tú en Cristo, tú estás en Cristo, envuelto, involucrado en Cristo, pero Cristo también está en ti. Eres hijo de Dios, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eso eres tú, eres un hijo de la luz, una hija de la luz. Tú no eres alguien que estaba todo sucio y le dieron una limpiadita así y lo pusieron así. No, Dios te rehizo de nuevo, te hizo y te volvió a hacer como el alfarero y te volvió a formar otra vez. Eres una nueva, y cuando dices nueva, otra, diferente criatura. Eso eres tú y yo en Cristo Jesús, para que puedas dejar cosas del pasado. Por eso es importante que entendamos con esto nuestra identidad y el enemigo trata con tu identidad en Cristo para traerte una derrota a tu vida, ¿verdad? Y otros se creen superiores. Oh, hermano, yo sé mucha Biblia y usted no sabe tanto como yo. Ese es el diablo, ¿ves? En la mente de los hermanitos también. Y como alguien me decía, yo soy recalcitrantemente de esta denominación X, histórica. Yo, Dios mío, este cuate está pero bien amolado. Dije, no, lo tiene engañado el diablo creyendo que ellos son superiores, ¿verdad? En algo, ¿verdad? Otros dicen, yo soy digno de todo. ¿Sabe de qué éramos dignos tú y yo? Dignos al infierno, de eso éramos dignos, por todos los pecados que cometimos. Pero Dios en su misericordia nos salvó y Él suple necesidades y nos va guiando. Él no te va a dejar ni te va a desamparar, te va a suplir, te va a ayudar. Unos usan el cristianismo engañados, creyendo que van a ser ricos. Yo conocí una señora que evangelizaba, que decía, vengan para que reciban a Cristo y se van a hacer ricos. Ah, pues ¿quién no quiere, verdad? El engaño del diablo, ¿verdad? Ahorita te hablé un poquito del engaño, te voy a hablar un poquito
de la mente pasiva. Y la semana que entra vamos a ver la solución, la administración. Yo les quiero ministrar, pero te pido que tú tomes iniciativa en leer la palabra de Dios, estate empapado de la palabra de Dios cada día, que busques versículos que ataquen la mentira que tú tienes. Haz una hoja y pon todas las mentiras que has oído en tu mente. A lo mejor alguna ni cuenta te das. Entonces las que escribes en un papel, pones una línea y del otro lado busca un versículo, investiga un versículo que contrarreste la mentira. Por ejemplo, el diablo te hace sentir una basura, que no sirves para nada. Le pones, yo soy real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que me llamó de las tinieblas a su luz admirable. Temor, y le pones juntito, busca el versículo. No temas, yo estoy contigo todos los días de tu vida, ¿sí? Y etcétera. Hay un montón de versículos que tú puedes ir listando para empezar a combatir el engaño en tu mente. Empieza a hacerlo. ¿Cuántos quieren? Te lo dejo de tarea. Por eso voy despacio con esto. Ahora te voy a hablar un poquito de la pasividad. Una cosa es el engaño y otra la pasividad. Una mente pasiva es una mente que sigue una inercia, no se controla, no toma control, sino que se sigue, así, ¡pum! No la puedes parar, ¿verdad? La pasividad habla de una mente que no está activa, sumisa a lo que está oyendo, y ahí se queda estacionada, ¿ves? Es un asentimiento mental, se llama asentimiento mental, como alguien decía, tú haces un grano de café, es un cafecito, y de repente se asienta todos los granos de café abajo y ahí se quedan estáticos, mano, ¿no? Y esto y muchas otras cosas más, ¿verdad? Entonces te he hablado un poquito de la pasividad, de algunos de los síntomas. Ahorita vamos a estar viendo esto. Y la semana que entra vamos a empezar a hablar de la solución. No te lo pierdas, si puedes invitar a otros, invítalos para que puedan estar escuchando. Te voy a dar como 11 síntomas de una mente que está pasiva, estacionada, que no se mueve, que no reacciona, que se queda totalmente oyendo todo y ahí sigue meditando en eso. Haz de cuenta, te dicen basura y sí, pues basura. Vive como basura, hace como basura y no trata de cambiar eso porque no hay otro modo de ver. Es parecido al engaño, pero este ya se estacionó y ahí se quedó y no, la mente no reacciona, ¿verdad? Ese sentimiento mental. Ahora, yo te voy a dar síntomas acerca de la obra de pasividad. Primero, repentinos flashaces de pensamiento, ideas que van y vienen, no hay control, no hay control de tus ideas, vienen y van, no pues sí, espérate, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué vienen y van ideas y no me puedo enfocar en algo? O sea, tú tienes un trabajo, estás haciendo algo y de repente se te va la onda y estás pensando en otras cosas o soñando en algo. Ese es un síntoma de pasividad en tu mente porque no la puedes controlar, ¿sí? Entonces, Dios no te dio una mente pasiva, Dios te dio una mente para que tú puedas pensar correctamente y que le enfoques en las cosas de Dios, ¿verdad? Que tengas un control sobre lo que estás pensando. Porque un problema grave es que los pensamientos tomen control de ti y tú no puedas controlar los pensamientos, que tu espíritu no pueda controlar los pensamientos. Es como si un carro se manejara solo y se va por donde quiere y tú tienes que ir a otro lado y no puedes ni reaccionar y quieres agarrar el volante y te lleva el carro para otro lado. Es pasividad, ahí te lleva, ¿no? Y tú no puedes decir, espérate tantito, ¿sí? Entonces vimos el primero, flashazos que vienen livianamente. Segunda cosa, repentinos paros de pensamiento y te quedas en Bavaria, como decimos, te quedas con la mente en blanco, ¿verdad? ¿Cuánto se quedó con la mente en blanco? ¿Y qué te estaba diciendo? ¿Pues no te ha pasado eso? ¿Qué te estaba diciendo? Chin, se le apagó todo ahí, se quedó así, ¿verdad? Cese del pensamiento, ¿verdad? Mente en blanco. Se abren puertas
por traumas. Mira, ese es un problema muy grande. Mucha gente queda con su mente en blanco por muchas razones. A veces por un accidente. Si ha tenido un accidente o un trauma, eh, en el momento del accidente la mente queda en blanco, no está pensando. Yo tuve que ser ministrado una vez en esa área. Yo tuve un accidente, salí volando de un automóvil. Yo no sabía lo que estaba pasando venía sentado en la parte de atrás del carro sin seguro. Nos pegó un carro, dio vuelta de campana y se abrió la puerta. Yo salí volando. Yo venía hablando con alguien, no, fíjate, y pum, de repente veo que todo... Fue un choque. Estaba yo chocado. Y yo no podía pensar qué estaba pasando. Oh, pues vino un espíritu de temor a mi vida que tuve que ser ministrado y se fue de mi vida. Eso y otras cosas pueden causar eso, ¿no? Anestesias, una bola de cosas que pueden causarte un trauma. Y se abre una puerta, viene un espíritu y se te mete un espíritu de temor de eso. Cuando me paré del accidente tenía paro respiratorio, el pantalón había desaparecido, tenía una fricción todo lleno de sangre, las rodillas perforadas, aventaba sangre por la boca y paro respiratorio. Dije, ya me voy a morir, imagínate el trauma, ¿no? Pero no podía respirar, dije, ya me morí. Y gracias a Dios sobreviví porque Dios me estaba llamando para servirle y Él tiene el tiempo para mí, ¿no? Pero lo que te quiero decir con esto, mi mente quedó paralizada y me ocasionó un problema, ¿verdad? Porque ahí es donde pueden entrar espíritus inmundos en una mente que esté en blanco. Por eso nunca pongas tu mente en blanco. Hay sectas y personas que se dedican al ocultismo, que hacen que las personas pongan su mente en blanco, porque es el único modo en el que puede entrar un demonio a tu vida. Si pones tu mente en blanco, nunca pongas tu mente en blanco. Si alguien te dice, ponga su mente en blanco, eso no es de Dios, ¿verdad? Entonces tienes que tener control de tu mente. Espérate tantito, ¿no? ¿Verdad? Tercero, pensamientos que están cautivos por ciertos patrones de vida. Pensamientos cautivos por ciertos patrones de vida. Pensamientos, y esas personas viven por esos pensamientos. Mira, te voy a decir algunos tipos de pensamientos que están cautivos. Son los patrones de vida. Por ejemplo, el rechazo. Si una persona fue rechazada desde el vientre de su madre, no sabe por qué, pero se siente mal con medio mundo, ¿verdad? Entonces siente rechazo es como pones aceite en el agua y no se mezcla, es difícil, ¿verdad? Entonces, ese pensamiento, el diablo lo está poniendo constantemente en las personas y es un problema, ¿verdad? Porque mira, déjame decirte, el diablo es el primer rechazado. A él lo echaron fuera del cielo por elemento gacho. Lo corrieron al diablo, ¿verdad? Porque hizo muchas cosas malas y él desde entonces está rechazado y él se dedica a poner pensamientos de rechazo en las personas. Dios no te rechaza, Dios te ama, Dios te acepta, siempre y cuando te arrepientas de todos tus pecados y le pidas a Jesús que entre a tu corazón y que tú le sigas. Tú eres acepto en el amado. Esa es la diferencia, ¿verdad? Y toda la gente vive toda su vida en el rechazo. Otro, en puras preocupaciones, ¿verdad? Parece que tu camino está pavimentado de preocupaciones, ¿verdad? Y qué tal si esto sale mal, qué tal si esto no sale bien, hijo, ya la regué, cociné esto mal, hice esto otro mal, y está viendo, y la gente se mueve por puras preocupaciones, ¿no? Y yo tengo que quedar bien con los demás, ¿me entiendes? Y puras preocupaciones. ¿Sabes una cosa? Yo no quiero quedar bien contigo, yo quiero enseñarte de la palabra de Dios y que salgas adelante y que te levantes, que Cristo te ama. Jesús no quería quedar bien con nadie. Jesús sabía lo que venía, estaba hablando, Pablo, todos ellos, y no les importó morir, ¿verdad? Para decir la verdad, ¿verdad? Entonces, acuérdate una ecuación que yo descubrí hace tiempo, rechazo más rechazo igual a rechazo. Y el diablo usa eso y preocupación más preocupación te produce más preocupación porque estás preocupado, Oye, ¿por qué me estoy preocupando todo? Ya me preocupé. Son cosas que se siguen, ¿tú me entiendes? ¿Ah? Otro
Otro de estos donde está estacionado los pensamientos es en el miedo, el temor, la angustia, ¿sí? Mira, ve Job 3. Job capítulo 3. El miedo es una de las cosas más grandes en las que mete el diablo a las personas cristianas y no cristianas, porque el diablo tiene temor y él inventó el temor, ¿verdad? Y entonces lo mete a las personas, ¿verdad? Y me puedo pasar horas hablando de los temores, ¿verdad? Pero mira, temor, Job 3:25 dice, porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. Vuelvo a repetir, Job 3:25. Porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. Fíjate, tienes miedo, lo que va a producir es que pase algo por ese miedo que tienes. Te estacionas por la mente pasiva en un tipo de pensamiento de miedo, todo es miedo. Si salgo a la calle me va a pasar algo. Si voy acá me va a pasar algo. Si como esto me va a pasar algo. Si toco esto me va a pasar algo. Si voy de campamento me pasa esto. Si voy acá me va a pasar algo. ¿Me entiendes? Entonces toda tu vida te la puedes pasar así sin hacer nada y el diablo pone el temor a todo. Temor a la muerte, que es el temor que todos podemos tener, temor a la muerte. Pero el temor a la muerte es, hasta cierto punto, pues es difícil, ¿verdad? Pero si tú sabes que eres espíritu con un alma y has nacido de nuevo, tú sabes que tienes vida después de este cuerpo y que verás a Dios y que verás cosas mejores y vivirás para Él, eso te da esperanza. Pero el diablo te dice, pues vas a ver negro y se acabó todo. Y es un temor tremendo en las personas eso, ¿verdad? Entonces, cuarta cosa de síntomas de la mente pasiva. Nociones e ideas sin sentido. De repente son cosas que estás pensando que nada que ver con la realidad, ¿verdad? Engaños en tu mente acerca del ministerio, acerca de tu vida, acerca de cosas que no tienen nada que ver. Cosas que están fuera de la realidad, como que estás soñando todo el tiempo, ¿verdad? Y eso te lleva al siguiente, al 5, que es una imaginación incontrolable. No puedes controlar tus pensamientos. Cuando tú no puedes controlar tu mente, tus pensamientos, decirle, espérate, párate ahí, es que tienes mente pasiva. Híjole, no puedo yo parar esto. Entonces tienes que orar y tienes que pedirle al Señor que te ayude. Lo vamos a ministrar esto, no te lo pierdas la semana que entra, para que tú puedas entender qué es lo que te está sucediendo. Quizás tú tienes una imaginación incontrolable y eso no te permite tomar un control de tu mente. Sueños guajiros, yo le llamo sueños guajiros, tiene que ver con la imaginación incontrolable y no con Dios. Cosas disparatadas, erróneas y depravadas. Todos tenemos sueños extraños, pero hay personas que sueñan cosas bien feas y solución, ponte a orar antes de dormir, entrega tus sueños al Señor, ¿verdad? Y eso te lleva al punto 7, insomnio. El insomnio a veces tiene que ver, la gente tiene que tomar antidepresivos o pastillas, ¿sabes?, para dormirse, pero eso tiene que ver un problema con la mente y tiene que ver con una mente que, con el punto número 5, pues y una imaginación incontrolable. No puedes parar los pensamientos. Te quieres dormir, estás piensa y no lo puedes parar en lucir, se acabó, no va a quedar tranquilo. Entonces hay un problema de mente pasiva y hay que arreglar eso. Y no se va a solucionar con pastillas, sino se va a solucionar por ¿cómo se llama? Que el Espíritu Santo que tú y el Espíritu Santo tomen control de tu mente. Esa es la solución, no las pastillas, ¿verdad? Entonces es una lucha tremenda para muchos, y muchos no lo comentan, no lo dicen, pero a muchos les ha pasado una lucha de esta tremenda, ¿no? Esta lucha provoca que las personas tengan muchos problemas, ¿verdad? Y toman pastillas y ya se quedan tranquilos porque se desconectan, ¿verdad?, con las pastillas, pero eso a la larga te produce un vicio, un problema.
Otro, el octavo de la mente pasiva, es, yo le digo, memoria de teflón, ¿verdad? Una mente olvidadiza, nada se le pega. Te dicen un versículo 20 veces y no se te cae el versículo, ¿no? Entonces, memoria de teflón, ¿sí? Olvídate. Entonces, se te olvida todo. ¿Qué te estaba diciendo? Entonces, se les va la onda. ¿Tú has visto personas así? Es mente pasiva. Otro que tiene que ver también como resultado es el 9, la falta de concentración. Por eso mucha gente no puede estudiar, no encuentra. Tienes que tener un sistema para estudiar algo. Teniendo un sistema puedes aprender cosas, pero la falta de concentración, concentrarte en un punto, pierdes el punto del que estás hablando, del que estás tratando, del que estás trabajando, pierdes el enfoque. Tienes que enfocarte siempre y Dios te da una mente para que tú vas a enfocarte en la meta que tienes que hacer ese día, el trabajo que tienes que hacer, lo que estás estudiando, el tipo de cosas que estás desarrollando, tiene que tener un enfoque, ¿sí? Dios es un Dios de visión, Dios es un Dios de enfoque, Él está trabajando en tu vida, enfocado en tu vida hasta que tú cambies, ¿verdad? Él no se distrae con esto, pero la falta de concentración, estás en una cosa y haces un montón de cosas también. Haz de cuenta, le dices a alguien, oye, llévame esto por favor allá. Y la persona se va y empieza a hacer otra cosa. ¿Tú qué piensas? Falta de concentración, ¿verdad? 10. Pérdida de habilidad de comunicación. ¿Qué es la comunicación? Emisor, receptor. En otras palabras, alguien emite una conversación y yo le digo a mi esposa, hola Almita, ¿cómo estás? Buenos días. Y ella me contesta, bien, ¿y tú cómo estás? ¿Qué estás haciendo? No, mira, ahorita estoy escribiendo, estoy haciendo esto, lo otro. Y le pregunto, ¿y tú qué estás haciendo, Almita? No, pues estoy cocinando, voy a hacer un rico pastel ahorita en la tarde, bien rico. Me dice, ay, y yo le contesto, ¿y de qué vas a hacer el pastel? Ah, mira, voy a hacerlo de esto que te gusta. Y empieza una conversación. Esa es una comunicación. Pérdida de la habilidad de comunicación es, por ejemplo, alguien que habla mucho, no es el que esté callado, sino que habla mucho, habla mucho, habla mucho, habla mucho y no deja hablar a los demás. Ese es, tiene problemas de comunicación, tiene la mente pasiva. ¿Ves? O hablar poco o hablar demasiado, no hay una conversación. ¿Me explicó? Esa es mente, pérdida de habilidad de comunicación. Y lo mismo pasa con Dios. Tú le hablas a Dios, le pides un montón de cosas, ¿verdad? Y no esperas que te conteste. Yo le llamo la oración del supermercado. Estás con tu lista, le dices todo. Ahí nos vemos, Señor, ya te pedí. Y en lugar de ver qué te dice Dios, esperar en silencio, ¿sí? Como decía un poco antes, y yo esperaré, Señor, espero en ti, espero que me contestes, ¿verdad? Quizá te puede hablar ahorita, viene una palabra, te da un versículo, etcétera, etcétera, y se establece la comunicación. Entonces el diablo a veces hace cosas de esas con la mente, y esa es mente pasiva. Y otra, el último, el 11º, es una inhabilidad para razonar, ¿verdad? No puede razonar las cosas. Oye, esto más esto produce esto. Amarillo más azul produce verde. Ah, espérate, no le entiendo. Pues sí, si lo mezcla el amarillo con el azul se produce el color verde, por decir, es un decir, no hay más cosas. Pero como que no pueden razonar las cosas. Oye, no entiendes lo que te estoy diciendo. Si haces esto puede pasar esto. Y la gente recibe trancazos y golpes porque no lo puede razonar, ¿verdad? Ahí está y lo quiero dejar yo. Porque la semana que entra vamos a ver la solución que presenta Dios, ¿verdad? Pero quiero que escribas en un papel todo esto y que estés poniendo versículos para poder atacar, que empieces a hacer algo desde ahorita y eso te va a ayudar a tener la mente de Cristo, porque es un medio práctico, práctico de poder luchar contra eso que te está viniendo, que tú ya te diste cuenta ahorita. Entonces yo te quiero ministrar en esta área y ahí lo voy a dejar. Déjame orar por ti un momentito. Padre, en el nombre de Jesús te pido por mis amados hermanos y aún las personas que están oyendo esto, Señor, que preparen su corazón, preparen su vida para que Dios traiga un cambio en nosotros, Señor.
A medida que este mundo está engañado y pasivo, el diablo está haciendo mucho daño, Señor. Hombres y mujeres están dejando su función de hombres y de mujeres por el engaño y por la pasividad, llegando a convertirse en una aberración, Señor, de lo que tú dijiste que tenía que ser. Y han llegado al grado que aún quieren matar a los bebés recién nacidos, Señor. Ve de qué tamaño está el engaño. Señor, de qué tamaño está la pasividad en las mentes, Señor. No me da mucho tiempo para hablar de esto, pero todo esto de la mente pasiva y la mente engañada tiene que ver con lo que está sucediendo. El cambio de roles de hombre y mujer ahora está mal, porque las mentes han sido entenebrecidas, engañadas, para que no les ilumine la gloria de Cristo ni de tu bendita palabra. Señor, ayúdanos a mantenernos, Señor. Ayúdanos a mantenernos, Señor, en la verdad. Y luchar, Señor, luchar, Padre, no fanáticamente, sino luchar con la palabra de Dios y con los elementos de la verdad que están en tu palabra, para que tú tengas la victoria en las personas y puedan salvarse. Lo pongo en todo esto en tus manos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, amados. Que Dios les bendiga.